Bienvenidos a un artefacto más. Cori Acosta está conmigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Jero? Bien, bien. Qué bueno. ¿Corriendo? Corriendo, madrugando, pero pues empezamos a chambear desde muy temprano, pero muy bien. ¿Andas para todos lados con tu hija así tipo Luisito Rey o qué? Algo así, Corina Rey me dicen por ahí. ¿En serio? Nah. No, más o menos. No, pues más que nada, la apoyo, ¿no? Ella anda haciendo también mil cosas y pues a mí me toca ser como su chofer. Entonces yo la llevo para todos lados y mientras puedo, y también tengo a mi otra niña que también, pues ahí la ayudo a ella. ¿Qué edad tienen las dos? Cori tiene 20 y Pau tiene 18. Ay, bien grandes. Bien ¿Y tú tan grandes. joven? Sí, gracias. Empezaste muy chavita entonces. Sí, pues yo empecé a los 16, bueno, o sea, ya oficialmente a trabajar en bares y ese rollo a los 16. Pero... Cuando se podía entrar a los bares de 16 años. Y yo ¿no? me metía de contrabando. O sea, sí, pero era más fácil, pues. Sí, claro. Ajá. Pero pues sí, me metía de contrabando. De hecho, nomás llegaba a cantar, acababa de cantar y te vas. No me daban chance de quedarme al desmadre, ¿va? Pero... La música para ti, vienes de una familia musical completamente. Tu papá hizo una carrera muy importante, no solamente en Guadalajara, sino en toda... Latinoamérica. Pues en sí. Latinoamérica, exactamente. Sí. Cuéntame cómo fue tu infancia con eso. Híjole, yo nací, pues en una familia musical en todos sentidos, porque desde mis abuelos, mi abuelo fue músico y pues yo nací escuchando cantar a mi papá, mi mamá es compositora, y pues siempre yo la música desde chiquita. De hecho, platica mi mamá que por ahí de los 8 meses de edad, empezaba yo ya como a hacer melodías o a seguir cancioncitas que cantaba mi papá o cosas así. ¿En serio? Entonces, pues sí. O sea, vieron que ya lo traías, pues la vena ahí sí. Es cierto, ¿no? Sí se hereda. Sí, definitivamente. Sí se hereda. Y pues bueno, yo creo que como a los 4 años mi papá cantaba en el club de golf Santa Anita. Y me llevaron, tenía como 4 años, y me me subía así en el pianito y me ponía a cantar con él 2, 3 rolitas, y yo bien chiquitita cantaba con él y ya me sacaban y yo seguía jugando. O sea, siempre tuve así como, igual no lo planeaba, pues yo también lo veía como juego o así como el pan de todos los días. Pues sí, la cosa más natural, ¿no? Ajá. Es un poco, yo pienso que eso es lo que, porque yo no vengo de una familia musical, pero pues a mis hijos les tocó eso, crecer conmigo y pues para ellos no es nada extraño un instrumento, escuchar un ensayo, cosas así. Sí. Pues siempre he tenido la duda cómo es para, o sea, que sea natural para alguien. Sí, pues para mí, de hecho, no sé, a mí se me hacía como raro ir a casa de mis amigas, donde era como una familia, no sé si llamarlo como más común, o sea, donde no existía esa parte y su vida era plana para mí, o sea, no pasaba nada. En mi casa era de que todos los días mi papá, hasta la fecha, todos los días canta, pone discos, agarra su guitarra y no sé, igual con mis hermanos, mis hijas, o sea, todo el día estamos en esa situación y en ese entonces, por ejemplo, nuestros fines de semana siempre eran cuestiones bohemias, o sea, siempre iban amigos de mis papás, vecinos o familia o lo que tú quieras, y siempre era la guitarrita, la bohemia y cantaban, y el típico de que siempre la niña, a mí en ese entonces no me gustaba que me hablaran a cantar, y buscaba esconderme de cuando ya sabía que llegaban todos, yo, corría a esconderme, pero en algún momento me hablaban, me llevaban y ya, me ponían a cantar con mi papá, pero todos los fines de semana era como lo mismo, bohemias y bohemias. Qué chistoso, fíjate que Cianya, la hija de Tibu Santillanes, ya ves que pues ella, es muchísimo más joven, ¿no? De andar por ahí de los 20 y tantos. Sí, es, como mi hija. Pero me contaba algo muy parecido, que se escondía en el baño, porque todo, pero era más bien así como toda la familia de que ya le iba a tocar el palomazo y no se podía escapar. Sí. Y yo creo que tú igual, ¿no? Chistoso, sí, a lo mejor nos pasa esa situación. No sé si a todas, ¿no? Pero sí, o sea, en una familia musical, pues todos hacen algo y como que los papás quieren que el más pequeñito escuchen cómo canta y... Ay, Cianya canta padrísimo, me gusta mucho cómo canta es un talentazo. Sí, claro. Oye, ¿y cuántos hermanos son? ¿Tú eres la más grande, no? Soy la más grande y tengo 2 hermanos más, Manuel y Richo.
que tu música, pues digo, sí, conocidísimo está... Richo en todo México. En el gremio ahí. Sí, sí. Y tu hermano también es cantante, Manuel. Manuel, también le gusta cantar, pero él, se dedicó más al business, a los negocios. Tiene un restaurante de comida, trabaja en el SAT, o sea, él está en otro rollo. Pero sí le gusta muchísimo la música, más no se dedicó como Richo y yo, por ejemplo. Richo ahora tiene su estudio, ¿verdad? Tiene su estudio y pues sí, está grabando con mucha gente. Ahorita está haciendo ahí un proyectito que pronto va a salir a la luz. No, es que no tengo yo luz verde todavía de decir nada. No, pues claro, está bien, pero... Pero está, trabaja y no para. Sí, está así de que no para. ¿Y tú empezaste ya como, digamos, profesionalmente clases y ese rollo o fue todo bien natural? No, fue natural. Digo, yo sí, bendito Dios, nací con el don. Yo siempre... yo escucho raro eso, nací con el don pues sí. de cantar. Pero no sé, siempre ya lo traía, cantaba afinadita, siempre me dijo eso mi papá. O sea, él empezaba con la guitarra y yo seguía los tonos y siempre se me dio natural. Pero sí hubo una etapa, bueno, estuve como un mes con un maestro que se llamaba Pedro Magaña. Su hija tiene ahorita una academia muy padre donde estudió Denise Guerrero, creo que estuvo Jafo, bueno, varios también del gremio. Y pero estuve nada más como un mes en clases y ya. Todo lo demás fue pues como de oído, ya cuestiones mías ahí. Órale. Sí. ¿Y en qué momento ya como que dijiste, me voy a poner a hacer esto profesionalmente? O sea, tú dices que 16 años fueron ya así como que los bares y eso, pero... ¿Ahí? Yo toda la vida supe que quería hacer esto. O sea, iba a la escuela obviamente porque pues también siempre pensamos que hay que tener como un respaldo, ¿no? Un colchón de por si la música no funciona porque es bien difícil. Entonces, siempre en la escuela, pero aún así estando en la escuela siempre estaba pensando qué canción quería llegar a grabar a mi casa o siempre la música presente. Entonces, ¿tu papá también siempre tuvo como manera de grabar? Sí, siempre en la casa. Lo que pasa es que ¿a ti te tocó siempre el éxito de tu papá o te tocó antes o cómo estuvo? ¿En qué época fue? Estaba muy chiquita cuando empezó con lo de Dos Amores. Ajá. Pues no, sí estaba niña. Es la canción que lo persigue hasta hoy, ¿verdad? Sí, ajá, pero One Hit. Ajá, pero la disfruta, ¿no? Sí, Yo claro. no lo veo que la sufra para nada. Para nada, la disfruta y aparte ahorita ya le modificó la letra y bueno, hace un relajo, pero padre, o sea... Sí, hace una cosa ahí que dice, como han cambiado los tiempos, ahora ya puedes tener dos amores, bla, bla, bla. Sí, ya no es complicado. Sí, está muy chistoso. Sí me ha tocado hasta alternar con él en algunos eventos. Y sí, se ve que lo goza y pues muchísima gente lo ubica todavía de ese rollo. Sí, ¿cómo no? Entonces sí te tocó como el despegue de eso. Sí, me tocó exactamente el despegue de eso y pues no sé, digo, en ese entonces tengo así como recuerdos vagos porque estaba yo muy chiquita. Lo que sí es que, como comentábamos, siempre en la casa hubo estudio. Mi papá tenía sus máquinas para grabar de las de carrete. ¿En serio? Y ahí grababa, yo tengo grabaciones con él también súper chiquita en esas cintas y... Todo el proceso evolutivo en cuestión tecnología me lo he aventado así, o sea, literal. Aquí en primera persona. Ver todo, ajá. Claro. Súper padre. Pero bueno, básicamente... ¿Y todavía tiene esas cosas? Sí. ¿Sí, en serio? Mi papá siempre ha cuidado muchísimo todo, así. Tiene desde su primer guitarra, que fue una guitarra que él fabricó. Igual no te lo voy a traer para que te platique. No, claro. Tiene unas historias increíbles. Sí, me imagino. Pero sí, tiene su guitarra, súper cuidadita, tiene su máquina de carrete, tiene cintas, tiene los discos de vinil, o sea, muchísimas cosas de aquellos tiempos. Y entonces en ese tiempo a ti te tocó que no estuviera mucho porque iba mucho a gira y eso, ¿sí? Sí, sí hubo como un gap, así que recuerdas que no estaba. Sí. Sí, mi papá viajó muchísimo. Pues fue exactamente cuando le pegó durísimo esa canción. Entonces, sí, cuando yo estaba chiquita, mi mamá se la rifó durísimo con... ¿Estamos hablando de finales de los 70s? ¿O 80s? Ya, completamente. Ajá, sí, 80s. Y pues sí hay ausencias porque sí viajó muchísimo. Pero cuando estaba en la casa, pues... o sea, estaba, pues. Y sobre todo en la cuestión musical. Mi papá siempre fue así de... No sé, le gustaba mucho jugar con la cuestión de las voces, por ejemplo, conmigo. Él agarraba su guitarra, daba un tonito
y buscaba que yo lo cantara o cosas así. Luego se iba él con la primera y me decía que hiciera la segunda y empecé a afinar mi oído y ahorita es como lo que más se me da hacer voces. Sí. Me gusta muchísimo hacer segundas, terceras, todo tipo de vocecitas y tengo como esa facilidad porque mi papá me estuvo trabajando en ese entonces yo sin saber. Ocurre con ese rollo de las voces como, no sé si te acuerdas de estos cuadros noventeros que tenías que ver así y como blurear y de repente veías una figura en 3D. Ajá. Como que eso pasa con las voces. No entiendes, como que lo diseccionas tanto que al rato ya no puedes pensarlo de otra forma. Exacto. Estás oyendo todo el tiempo una canción y le haces una tercera. Sí, totalmente. ¿Qué armonía se puede hacer? Ajá, ¿no? y a mí hace cuenta que se me da natural, pero yo no toco ningún instrumento. Y hay gente que, por ejemplo, mi hermano, con la guitarra, pues toca alguna armonía, acorde, y pues ya va sacando como las notas, ¿no? Ajá. Pero yo no, a mí se me dan mentales. Escucho la voz y a partir de ahí como ramitas empiezan a salir solitas. Que también tiene mucho que ver con toda la música que hayas escuchado, ¿no? Como que vas alimentando también un poco el vocabulario. Sí, yo Y entonces dices que se escuchaba mucha música en tu casa. Ajá. ¿Qué tipo de música se veía? De todo tipo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás escuchaban Bee Gees, Karen Carpenter, que me gusta muchísimo la voz de ella. Mi mamá, Donna Summer, Olivia Newton-John. Uy. Blood, Sweat and Tears, Frank Sinatra. Ese tipo de música a mi papá le gusta muchísimo. Tony Bennett, que acaba de fallecer hace poquito. Todo ese tipo de música. Beatles y así. Todo el paquete completo. Y pues obviamente los boleros, Roberto Carlos y ese tipo de cosas también. Y los cantantes del momento, siendo tu papá un cantante o un artista del momento, sí escuchaba las cosas que sucedían y de alguna manera se pimponeaba. Sí. Como fulano está haciendo esta. Es que sin duda es un mundo distinto, si te acuerdas. Claro. O sea, no sé cómo era la planeación de un disco, por ejemplo, para él. La manera y la relación que tenía con su compañía disquera. El aparecer en un programa como Siempre en Domingo, alguno de estos. Eran como sucesos más grandes, ¿no? Así es. Sí, en ese entonces, no sé, era diferente, era más padre o había más más campo para esas cosas. Ahorita realmente hay muy poco. Ajá. Y aparte, no sé, también creo que en ese entonces había mucho más artista de verdad. Ahorita hay mucha cosa plástica que funciona muy cañón porque pues le meten lana o los gustos musicales ahora son distintos, no sé, hay muchas cosas muy buenas, pero antes como que la mayoría no existían los afinadores, todo ese tipo de cosas. Como que también el camino como era más difícil, filtraba naturalmente y la gente que realmente se dedicaba, o sea, que eran artistas o eran cantantes, pues se salían solos, sí, ¿no? Eran como de neta, estaba muy padre. Entonces mi papá, pues sí, le gustaba, Roberto Carlos es uno de los que yo me acuerdo que le gustaba escuchar mucho. Y sus letras y las melodías y se ponía a cantar y José José también, por ejemplo. Y a partir de ahí surgía algunas composiciones de él o, por ejemplo, su compañía, pues que sabían por dónde era su rollo. Uh-huh. Y fue como lo contactaron con la compositora de Dos Amores, etcétera. Sí. Así es como surgió. ¿Y te tocó todo este rollo siendo una niña de la fama de tu papá e ir a lugares y que le toman fotos y que le pidan autógrafos? ¿Cómo viviste eso? Pues es que a mí se me hacía como bien normal, o sea, nunca se me hizo así como que wow, mi papá, o así, no sé, o sea, yo lo veía así como qué padre que lo reconocen, que lo ubican, que quieren, o sea, se siente obviamente bonito porque no a cualquiera o sea, por ejemplo, íbamos a lugares y los de la mesa de lado, pues normal, y de repente llegaban a la mesa y ¡ay, Manuel Ascanio! Y cosas así, y la foto y esto, y todavía a la fecha se lo encuentran, ay, usted es el de la canción tal, mi papá, sí, bien orgulloso y todo. Pues es padre, se siente bonito, pero pues lo veía como normal. Nunca, ni lo sufriste ni nada, ni como yo creo dices. que mi mamá más bien fue la que haya de haber sufrido de las fans o algo, yo no. Sí, porque pues un chorro, ¿no? Sí, o sea, un cantante muy del momento, sí, y seguramente qué chido. Oye, y entonces, bueno, ya como que nos quedamos mucho en la infancia. Ajá. A los 16 empezaste a cantar ¿qué en los bares?
Pues los covers. Pero covers rock. del momento. Era pop rock. Desde Paulina Rubio, hasta las típicas. Desde Paulina Rubio, en esos años, ¿qué sería? ¿Ese hombre es mío y eso? Ajá, exactamente. Ese era el disco que estaba como de moda con ella. Ajá. Pero era un grupo en el que estábamos un vocalista y yo. Entonces, pues era Maná, Rostro, Soda. ¿Y todos los músicos más grandes que tú? Más o menos, pues más o menos. ¿Ah, sí? Ajá. ¿O más o menos de la edad? Más o menos de la edad. Sí. ¿Como quién? Capaz que conozco a muchos. En el bajo estaba el Raflex. Ajá, claro, uy, claro. El Reconocidísimo. Raflex. Estaba el Palos Ajá, en la también. batería. Vale en los teclados. El vocalista se llamaba Marcos. Y Hugo Bello en la guitarra. Ok. ¿Y en qué bar era en ese tiempo? Escándalos. Aquí ¿Escándalo? en Mariano Otero. Ah, es cierto. Sí, es fue un cierto. bar que, híjole, tuvo muchísimo pegue. En aquel tiempo se llenaba y haz de cuenta que estábamos los músicos, hacíamos el show y después de los músicos hacían un show de modelos, pasarela y estaba así como el escenario de... Ujú. Y pues no sé, era como el bar del momento. Entonces estaba bien padre. ¿Y cómo fue para ti? O sea, el tema de los covers para ti también fue un aprendizaje, supongo, como prácticamente todos los que han venido acá y me dicen esto, yo que tengo 23 años haciendo covers, sí es una escuelota, ¿no? Sí, claro. Sí, es una escuelota y y haz de cuenta que, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, hay cantantes que me gustan muchísimo que de repente intentas no imitar, pero seguir más o menos como su estilo porque pues te gusta, ¿no? Y y fue mi caso. Entonces hay canciones que se me dan como Don't Speak de No Doubt, que es una de Gwen Stefani, es una de mis ídolas. Ajá. Y se me dan así como naturalitas, bien padres. Y hay canciones que obviamente como covers pues te cuestan un poco más de trabajo, pero siempre como un reto, ¿no? Sí. El lograrla voy a hacer. Y esta tiene unos agudos así impresionantes, pero no, vamos a aventar. Y entonces vas aprendiendo y le vas agarrando mañas también. O sea, eso, exactamente. Sí, o sea, escuchas y cómo voy a llegar a esta nota y sin tomar clase hasta que vas agarrando tus mañitas y lo logras y ya ves cómo le hiciste y... Pues es desarrollar el oficio tal cual, ¿no? Exacto, sí. Como quien aprende, no sé, me imagino el maestro albañil que aprende así viendo. Exacto. Y de cómo cargar dándole. mejor Ajá. los sacos así no me duele acá y así le hago. Exacto. Ajá. ¿Y te desvelabas mucho ya desde entonces? Muchísimo. Sí, muchísimo. Siempre ¿Cómo era entonces? Porque ahora ya las bandas de covers en todos lados están haciendo 3, 4 tandas. No sé si antes eran tantas. No, antes eran 2. Eran 2. Era muy bien pagado. O sea, valoraban chido tu trabajo. Ahorita no se... Está bien triste la situación. Sí, es una porquería. Sí, ahorita vas y tocas, o sea, te quieren pagar súper poquito y quieren que toques 4 o 5 tandas y acabes a las 4 de la mañana en ciertos antros y cosas así. Que lleves el equipo, además. Aparte llevas tu equipo, antes tenían equipo en los lugares y ahorita no. Llevas todo, te pagan una porquería y quiero que me avientes 4 tandas y no, hombre. Pero es culpa, digo, o sea, es la discusión de siempre. Es culpa de los mismos músicos mucho, ¿no? Mucho, sí. O sea, somos cómplices, o Sí. son cómplices. Yo me desdibujo. Sí, ya Pinto sé. mi raya. Exacto. Pues sí, lo que pasa es que han llegado tantas bandas nuevas, que con tal de tocar, o sea, tienen el sueño de tocar covers en algún bar y cosas así, pues se malbaratan, o sea, llegan y tocan, a mí dame una cubeta de chelas y 100 pesos y yo pues toco. Sí. Y el dueño del lugar, pues con tal de que vayas y le eches desmadre y ellos no se dan cuenta si está muy chido o tocan chido o cantan fregón o sea, les vale gorro si está gacho, Uh-huh. pero pues la gente va y echa desmadre, pistean y les vale madre, la neta, y les dan sus 100 pesos y su cubeta de chela y ahí es donde nos dan en la madre a los que tenemos toda una vida trabajándole de verdad durísimo, esforzándonos, estudiando, etcétera. Sí. No te quieren pagar. Sí, eso. Entonces tu es trabajo triste, vale pero gorro. sí, también es una sobreoferta, ¿no? Sí, exacto. Y es ridículo, hablábamos de que tienen el mismo presupuesto de hace 20 años o más. Ajá. Sí. Y absolutamente nada en este país cuesta lo mismo que hace 20 años. Exacto, todo sube y no te quieren pagar chido. O sea, está terrible. La verdad es que sí es muy triste. Porque aunque yo tengo también toda una vida trabajando covers, me sigue gustando. O sea, no es como que quiero estar toda la vida, he hecho muchas cosas originales también, pero me sigue gustando. Si me hablan para trabajar en algún lugar, voy y me aviento una temporada y todo.
a menos de que esté bien pagada, pero sí es súper triste ver eso, pues que les vale gorro y que de verdad ya no hay espacio, no te contratan o te quieren dar bien poquito y pues no, la verdad es que no vale la pena. Oye, de estas cosas originales, cuéntame, ¿qué hiciste de original? En el 97 más o menos, empecé a trabajar con Juan Carlos Barraza. Él fue guitarrista de Cala, de Rostros Ocultos. Entonces, estuvo viviendo en Guadalajara, yo lo conocí y nos llevamos muy bien y de repente, pues, él supo que cantaba y empezamos a hacer como cosas juntos. Y pero él es de Mexicali. Entonces, estuvo una temporada con Rostros y después se regresó a Mexicali. Se regresó. Y ya. Pero en ese inter que estuvo aquí, como grabamos cositas así, X de los dos, de que se daba y palomeábamos y grabamos, él se quedó como con la idea de hacer algo ya bien, ¿no? Conmigo. Entonces, me habla un día y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un proyecto original. Tengo músicos aquí en Mexicali, pero necesito que tú te vengas para acá. Y pues fue como te digo, en el 97 más o menos. Y dije, no, pues, o sea, la escuela y todo ese rollo, pues, ¿cómo me voy a ir? Dije, pero pues, ¿cómo no me voy a ir? Porque la música realmente es lo que me mueve. Entonces, claro, al final decidí irme. Me fui unos meses para allá. Empezó a componer canciones. Haz de cuenta, yo le daba como muchas ideas. Él componía, es muy bueno para componer. Y y armamos un disco. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a tocar en covers en un bar y vamos metiendo las canciones originales a ver qué onda. Y empezaron a funcionar y a la gente le empezaron a gustar y las empezaron a pedir y dijimos, no, pues ¿sabes qué? Yo creo que esto sí tiene como futuro. Uh-huh. Entonces, ¿por el lado del pop o del rock? Sí, rock pop. Sí, pop rock, ajá. Más pop, pero sí tenía como sus toques ahí de rock un poco. Entonces, pues decidimos, vámonos a México, vamos a buscar compañía o algo así. Y nos fuimos a rolar, está bien difícil, o sea, intentamos en varios lugares y de repente nos abren las puertas en Balboa Records, que Balboa Records es filial de Musart. Ajá. Pero Musart, por lo general, es banda, es así como más... Ok, regional y eso. Pero no siempre lo fue, ¿no? Porque yo recuerdo haber tenido... Mi papá estaba en Musart. Mira. Ajá. De ahí fue porque hubo como la un loguito cercanía. Como de unas manitas. Ajá, o algo así. Sí. O sea, muchos discos que yo tuve tenían ese logo. Ajá, sí. Tuvo artistas buenísimos. Muy buena compañía en su tiempo. Y ya para finales de los 90 más bien se fue... Se fue a lo grupero y ese rollo. Pero Balboa Records es como la filial en la que iban a hacer la cuestión del rock y del pop y todo esto. Apoyados obviamente pues por Musart, ¿no? Pero grabamos con ellos, nos fuimos a México, estuvimos como 2 semanas más o menos. En 2 semanas grabamos el disquito. Se grababa en el estudio de Musart, fue un estudio padrísimo, ajá, súper grande. Conocimos a varios artistas del regional que tenían ellos ahí. Y quedó el disco, la sesión de fotos y todo el rollo así, súper padre, pues la experiencia, ¿no? Pero sale el disco, lo avientan, llega a algunas tiendas, Mr. CD y esas, pero casi en el momento que hicieron eso, alguna bronca hubo con la compañía que se vino abajo. Entonces, cerró la compañía, valió madre nuestro proyecto con la compañía. No. Pero los pocos discos que alcanzaron a salir, sobre todo en el norte, tuvieron un montón de éxito. Allá nos fue súper bien, Mexicali, Tijuana, San Luis Río Colorado, toda la parte de allá. Acá no tanto, acá es como más difícil, pero allá nos fue súper bien. ¿Este proyecto cómo se llamó? La Taberna de Mou. Ah, ok. La Taberna de Mou, ahí está en el YouTube. Sí, lo voy a ir a buscar apenas terminemos esto. Y pues nada, estuvimos haciendo una temporada grandísima en Mexicali tocando con este grupo. Nos fue muy bien, sí hay experiencias súper padres allá de conciertos llenísimos y la gente súper chida, pues allá en el norte. Nos tocó abrir a Belanova, obviamente en un concierto grandísimo. Y igual a mi hija, ella tenía, no sé, como 6 años. ¿Ella nació allá? No aquí, pero me la llevé.
O sea, cuando te fuiste cuando a le abrimos México. a Belanova. Ok. Cuando digo, ya pasó todo esto, ya me brinqué demasiado. Sí, porque Belanova ya debió haber sido bien entrado a los 2000. Sí, ajá, sí. Sí, digo, ya seguimos tocando, pero pues ya, no pasó nada más por lo de la compañía. Pero ya después, yo seguía yéndome temporadas a Mexicali a tocar con este grupo porque pues la gente nos pedía y nos iba muy bien. Y en ese entonces fue cuando le tocó a Belanova ir allá, es como un Fiestas de Octubre, aquí allá se llama Fiestas del Sol. Y nos hablaron para abrir. Y fuimos a abrir la Taberna de Moe, pero también quisimos que mi niña le abriera a la Taberna de Moe. Entonces ella se aventó 3 canciones originales que mi mamá le compuso en ese entonces. Ah, mira. También hay videíto ahí de Ya eso. tenía, ¿qué edad tenía entonces? Pues tenía como 6 ahí más o bien menos. chiquita, ¿no puede ser? Sí, bien chiquita. Y sale Denise y le dijo en ese entonces que iba a ser su madrina. Y bueno, están pasando cosas muy padres ahorita, pero pues eso ya lo veremos después. Órale. Oye, y entonces, de esta ida y vuelta a Mexicali, ¿en qué momento ya para? Pues paró. ¿O sigues? Ahí sí. No, es que, ¿sabes que todavía antes de la pandemia hicimos un reencuentro despedida? Ujú. Siempre las canciones las siguen tocando en el radio, o sea, un disco. O sea, es como un universo aparte allá. Sí, totalmente. Qué loco. Totalmente. Entonces, allá Tiene están su las canciones público todavía, cautivo, las canciones siguen. Sí, y aparte tenemos el público de nuestros contemporáneos, pero también los chavitos, o sea, como siguen tocando las canciones, no sé cómo demonios, pero a los chavos les gustan las canciones. Órale. Entonces, Saludos a la gente de Mexicali, qué buena onda Sí. que está en el club de fans de la Taberna de Moe. Seguramente sí, nos van a estar viendo por ahí. Sí, qué chido. Sí, entonces, hace poquito en pandemia nos hicieron una entrevista, nos pidieron hacer ya ves que hacías grabaciones, en casa cada quien. Ujú. Hicimos un video con una de las canciones que fue de las que más pegaron. Y hicimos el reencuentro de despedida, pero curiosamente ahorita nos están hablando otra vez porque quieren que hagamos una temporada, pues tocando covers, pero las canciones de la Taberna. O sea que probablemente no se haya acabado ese tiempo de ir a Mexicali. Probablemente no. Precisamente ayer hablé con el guitarrista, con Barraza, y me estaba platicando eso, que le están pidiendo y que está viendo la manera de quizás hacer una temporada porque la Juan gente... Carlos Barraza, el guitarrista. Ajá. ¿Cómo le decían? Barbie. Al Barbie. El Barbie. Ajá. Sí, no, es que pues, seguramente lo conozco también. Sí, es un güero. Pues en ese entonces estaba greñudo, traía el pelo largo y todo. Ok. Pero sí, seguro sí lo debes de haber visto por ahí. Sé que además acá empezaste a acompañar también artistas en alguna sí, época. también, A ver, sí. cuéntame eso. Pues me ha tocado corear con varios amigos, colegas. Estuve mucho tiempo con Gaby Martínez Carmín. Me tocó estar con ella en los coros. Carmín, varios... además, para quien no lo sepa, aquí fue un fenómeno, importantísimo sí. en Guadalajara, y luego también se disparó a toda la República, despuntó, ¿no? Ajá, despuntó. En varios lugares le fue muy bien junto con Sheila Ríos y... Ujú. Pero ¿De qué año estamos hablando con eso? Híjole, lo de ella, no sé, 85 será. Sí, no sé pero cuando tú exactamente. estabas, Yo, lo mío ya fue en el 95, alguna cosa así. 10 añitos más después. o menos, ajá. ¿Y qué pasó Por con ahí. ella? Pues yo creo que ella tuvo como cuestiones familiares que la obligaron a alejarse un poco de la música, aunque no se alejó del todo, porque todavía sigue haciendo cosas. De repente he estado viendo que creo que acaba de grabar una canción y pues intentando, ¿no? Retomar, porque pues también apasionada y excelente músico. Entonces, Cantante, compositora, cantante y ¿no? compositora y pues toca teclados, batería, bueno, varias cosas. Sí. En Entonces, los 80 sí era un tema así como tipo Sí. Kenny y este rollo, ¿no? Estaba Ajá. como a la par. Ajá, más o menos, sí. Ahí les tocó compartir el éxito junto con Rostros y todo esto. Ajá. Ajá. Sí, la movida así ochentera, Sí, full. sí. Y además, bueno, estuviste con Carmín, ¿a quién más Después me invitó Galo Ochoa con un proyecto que se llama Nata. Y también estuvieron haciendo ahí unos conciertitos. Y Cierto, me tocó... acabas de subir una foto Sí. que si te ves, se veía ya hace un rato. Hace un ratote, sí, pues ya me veo como mi hija ahorita. Yo creo que sí, hace como 20 años, ¿no? Más o menos, sí. No sé si están ahí en la peña o qué, o se parece Era mucho el un escenario. lugar que se llamaba Doberman. Ah, claro. Sí, me acuerdo por la glorieta. Ajá, exactamente. Claro. Ahí fue. Ah, órale. Y pues nada, también padrísimo ensayar con ellos.
súper poderosísimo Nacho. Claro. Cañón su batería, así de que durísimo. Yo, ay, güey, nunca me había tocado un baterista que tocara tan fuerte, tan así. Wow, impresionante, ya sé, tiene padrísimo. esa fama a todos lados. Sí. Gonza te puede contar una anécdota ahí que le ¿A poco? Sí, me parece que le rompió el mazo del bombo. Una órale. vez ahí en el famoso Balibar llegó a palomear. Órale. Sí, y que yo traía, yo no me acordaba que Nacho era zurdo. Ajá. Y yo tenía como pues siempre era como el freno de, no, pues es que nuestro baterista es zurdo, estaba Gonzalo entonces. Sí. Y Nacho dijo, pues yo soy zurdo. Ah, bueno. No, Gonzalo estaba llorando mientras pasaba. Ya me imagino. Sí, porque le pega con odio. No manches, es que increíble, Nacho, de ¿no? verdad. O sea, nosotros estamos en el estudio, pues, de Galo, y las coristas nos teníamos que salir un poquito porque era durísimo, o sea, muy fuerte. Entonces, como aparte, independiente del estudio, ¿Qué onda, no? ensayábamos, sí. Pero no, padrísimo. Y Carlitos Avilés, pues, ni se diga. Máster, tipazo. Todavía de repente tengo así como comunicación con ellos. Y pues fue una época bien, bien chida de andar ahí poniéndole rock and roll. ¿Y estabas haciendo cosas originales a la paz que acompañabas a gente? ¿Cómo era? Porque pues además estabas siendo mamá. Sí, bueno, eso ya fue un poco después. Todavía, cuando lo de Nata y Carmín, pues no, estaba sola. Pero, por ejemplo, bueno, también me tocó ir a hacer coros con mi papá, con Manuela Torres, con varias gentes en el Teatro de Gollado. Órale. Impresionante cantar ahí. Ahí cero rock and roll. Cero Ahí más rock bien and roll. todo. Sí, ahí coritos acá, boleritos. De y gala de y eso. gala. Ajá, sí. Hasta el vestuario, ¿no? Pues otra cosa, ¿va? Claro. Pero después llega el tiempo donde me tocó hacer coros con Belanova. Ahí ya era mamá. Y pues sí, o sea, estaba padre porque también ensayábamos en mi casa. Iban ellos a ensayar ahí, en mi casa. Y no se me complicaba tanto. Aparte, mi mamá siempre ha sido un súper apoyo para mí, con mis hijas. O sea, es como su segunda mamá, si no es que la primera, ¿no? Es como, ¿sí? Sí, o sea, siempre. Qué chido. Para todo. O sea, me ayuda y increíble. Entonces, sí. Yo con toda la confianza y la tranquilidad, mis hijas con mi mamá, y yo pues trabajaba al 100, o sea, gustísimo. O sea, ¿no sentiste así como que tanto que te quitara? Ajá, eso? no. Es un apoyo invaluable, Sí, sin duda, ¿no? Sí, y también mis hijas se acostumbraron, porque, por ejemplo, cuando me fui a Mexicali, que nomás había nacido Cori, yo pues tocaba en bares, y cuando mi mamá estaba en Guadalajara, que yo me tuve que llevar a mi hija a Mexicali, ¿con quién la dejo? O sea, entonces la dejaba o en la casa de la hermana del guitarrista, o con alguna tía, o con otra tía, y entonces se acostumbró ella totalmente a andar con toda la gente, muy ¿sí? sociable ella. Y salió muy sociable. Ajá, sí, súper sociable. Oye, y cuéntame esta faceta tuya de Corina Rey. ¿Cómo te empezó? O sea, obviamente, prácticamente igual que tú, me di cuenta que desde los 6 años tu hija empezó a cantar. Pues, y la llamaron para un montón de cosas. Empezó más chiquita, o sea, ajá. De hecho, mi hija, fíjate que, hablando mucho de Belanova, porque se han prestado situaciones en conjunto con Belanova para que ella cantara, ¿no? Uh-huh. Perdón, pero es un proyecto que es muy cercano, porque además Richo tocó siempre ahí, ¿no? Ajá. Siempre fue el guitarrista no oficial, pero siempre estuvo. Su músico de base, ajá, uh-huh. Sí. Entonces, pues sí, mi hija siempre escuchó Belanova porque pues mi hermano tocaba con Belanova, y íbamos a los conciertos, y ella chiquitita me la llevaba porque ella siempre la música también. Y Belanova sacó un concurso junto con Warner de Oye Tweety se llama. Uh-huh. Y mi hija pues tenía 4, 5 años por ahí. Y ¿o miento? Es que por ahí está tras bastidores. Como 5 años. Y haz de cuenta que el concurso era a partir de los 7, 8. Pero con ella me dieron chance porque como ya sabía leer y escribir súper chiquita, dijeron, pues si sabe leer y escribir, debe saber cantar, pronunciar, hacerlo claro, bien, o sea, para no tener como problema con esa parte. Y aparte, pues sí la recomendaron ellos, ¿no? No, dale chance, que es la sobrina y no sé qué. Y ya entró al concurso súper chiquita.
Nos fuimos a México y ella con toda la seguridad del mundo se paraba en el escenario y a cantar y, o sea, nunca fue así como de que, bien aventada. Ella le gusta, pero de verdad. ¿No fuiste tú así? No, a mí sí de chiquita me costó trabajo. Yo hasta la fecha en ciertas situaciones me sigo poniendo nerviosa. Ella se pone nerviosa, pero ese es otro rollo. Como muy por dentro. Ajá, sí le da energía. Sí, yo no. Fíjate que a mí sí de repente los nervios me llegaban a traicionar y se llegaba a notar en mi voz así de repente. Y ella no, ella lo enfoca diferente. Uh-huh. Entonces ¿Estás hablando de la cuarta generación o quinta generación? Sí, ajá. Ya viene revolución. Exactamente, sí, totalmente. Y pues así pasó con ella y se empezó a subir a escenarios muy chiquita y empezó a agarrar tablitas y aprender eso. Sí, al principio obviamente lo veía como un juego porque pues chiquita ella no sabe no sabía las dimensiones de dónde andaba o así. Ganó el concurso de la mejor voz. Después pues lo que te dije que fue abrir el concierto también chiquita. Y pues ya un poquito más adelante le tocó la cuestión de la Academia Kids a uh-huh. los 10 años. Y pues ahí fue como un poco difícil porque se tuvo que ir a México unos meses y los chavitos separados viviendo solos, los chavitos con nanas que les ponían ahí. De 10 años. De 10 años. Y yo no me pude ir con ella por cuestiones de mi oficina. Como yo tenía que trabajar, pues no había como el permiso de que me pudiera ir con ella a estarla apoyando en eso, pero ahí es donde entró al quite mi mamá. O sea, mi mamá siempre conmigo y después con mis hijas y mis hermanos y todo, pero se va mi mamá con ella esos meses a Ciudad de México y ella es la que la apoyaba, la que la guiaba, y yo acá de que yo quiero estar ahí, pero pues no, ni chance. Claro. Una vez tuve oportunidad de llegar, una visita sorpresa y todo, pero fue así permiso de ida y vuelta por el trabajo. Yeah. Pero pues de cualquier manera hablaba con ella los domingos nada más, o sea, las tenían estaba hermético la situación. Para mí sobre todo fue difícil porque pues yo bien sentimental y todo, pero como ella estaba muy bien y lo disfrutaba y le estaba yendo bien. Te ayudó pues, verla contenta, motivada. Sí. Exacto. Y de hecho en las nominaciones o eliminatorias, ese tipo de cosas, por ejemplo, Lolita Cortés era muy dura y les decía cosas así que de repente los hacía llorar y todo. Mi hija siempre sonriente y siempre fuerte y el día que salió con una sonrisa, o sea, nunca lloró, nunca, ella lo veía como de otra manera. Pues ya me tocó salir, pues bueno, gracias. Parte del camino. ¿Y cómo lo ves tú particularmente, ese tema de los concursos y eso? Híjole, a mí en realidad no me gustan. Ajá. Ella tuvo 2 oportunidades con eso. Yo en mi tiempo también me tocó ir a Valores Bacardí y juguemos a cantar y ese tipo de cosas, pero te das... qué bonito, juguemos a cantar. ¿Te acuerdas que sacaban las pistas? Ajá, sí. Yo cantaba la de la mochila azul. Órale. Y... no, pero esa no es de... No, el caballo de palo, no sé. El caballo de palo, esa era la que cantaba. Es que sí cantaba la mochila azul, pero no era esa de juegos de cantar. Nada más te quería presumir eso. Que la cantaba, sí. No, sí, era el caballo de palo. Ajá. Y también sí me metí en un concurso muy chiquito. Bueno, hay fotos, pues ya no, la verdad no me acuerdo. Pero sí era bien padre eso que podías como cantarlas. Y era la super tecnología para entonces. Sí, exacto. Padrísimo. ¿Cómo no? Yo creo que todavía tengo el disco ese por ahí. ¿Y si te metiste a ese? Ahora nos regresamos otra vez a los 80s. No me tocó exactamente Juguemos a Cantar, pero fue el siguiente que hicieron que se llamaba Ídolos del Futuro. O sea, iba a ser como el mismo concepto, pero no sé qué bronca hubo con el nombre y acabaron cambiándole, pero fue lo mismo. O sea, la misma Sergio Andrade sería. No me acuerdo yo creo porque si te acuerdas que Sergio Andrade era la mente maestra de todo. Creo que no. Algunos cambiecillos hubo ahí, por eso el cambio de nombre. A lo mejor se lo quedó él. Porque sí, yo no me acuerdo de mencionarlo a él, ajá. ¿Pero fue también en DF? Sí, México. fue en DF. También, con mi mamá, los viajes para allá y todo padrísimo. La vida es como que se repiten, ¿verdad? Sí, y te digo, me salto porque hay cosas que ni me acuerdo ya. No, sí, seguro. Luego también empieza la memoria ahí medio selectiva o a tener sus... De esto no me quiero acordar y de esto sí. Exacto. Y entonces me estás diciendo que no te gustan a ti los concursos. No, o sea, sí estando en los concursos te das cuenta de cómo se manejan. La verdad es que esos concursos no son reales.
normales. O sea, todos los concursos tienen un trasfondo y ya están acomodados y todo. Está padre lo que aprendes y la convivencia y que conozcas gente y todo. ¿Y si te conectas más o menos? Más o menos. Mi hija sí se conecta. Es que ahorita es mucho más fácil, pues, por las redes y todo eso. Claro. En aquel entonces no era tan fácil, pero sí hice mis amistades. Y pero bueno, nos dimos cuenta de los fraudes. Por ejemplo, yo cuando gané aquí en Guadalajara el concurso, bueno, ganó una chica el primer lugar y yo quedé en segundo. Y se supone que el premio primer lugar y segundo lugar era irte directamente ya a México, ¿no? Para la final allá. Y resulta que el primero y el segundo lugar, pero acabamos de tomar la decisión de que se van el primero y el tercero. Y me mandaron a la fregada a mí. No, pues ya sabrás. Mi mamá habló con el hijo de Raúl Velasco, le platicó todo, Arturo Velasco le platicó toda la situación. Ahí mi papá pues también movieron, pues ¿qué está pasando? O sea, porque mi papá igual conocía gente, pues nomás queremos saber por qué hicieron eso. Total que al final sí me llevaron. Se llevaron primero, segundo y tercer lugar. Fue la primera que nos dimos cuenta, no, pues está raro, ¿no? Porque las del tercer lugar tenían también palanquita y como quedaron en tercero, pues las tuvieron que meter. Bueno, ya pasó así. En México, pues también, o sea, ya nos dimos cuenta, ¿no? Pues aquí tiene que ganar fulanito porque es hijo de no sé quién, pero pásensela bonito, o sea, claro. Igual y te advertían un poco, ¿no? Ok. Y acá con ella, con mi hija, también pasó eso. O sea, desde el principio... Es que aparte, acá supongo, yo voy a opinar sin saber, pero por lo que veo de lejos es que además de la palanca es también el personaje. Como es reality y tal, entonces tenía que... A veces está un personaje, digo, la famosísima Yoleta aquí, ¿no? Y estas cosas la quiero invitar. Exacto. A ver si, o sea, como que... ¿Quién les haga show, el circo o algo así? Quien lloraba más o quien lo bullearan más o algo, que tuviera una historia más triste. Que tenga pues al pueblo ahí en la pantalla, ¿no? Y ese rollo. Sí, digo, sí, obviamente es parte. Ya saben ellos a quién meter y a quién dejar fuera y... Porque desde el casting ves, oye, pero este chavo no canta, ¿por qué lo metieron? Porque es show, o sea, precisamente porque le va a dar de comer al programa. Sí, yo justo acabo de tener a Janet Sandoval que estuvo en La Voz, de su coach fue Julián, y le pregunté si tal cual, oye, si están arreglados, y me dice sí. Totalmente. O sea, obviamente, yo siempre lo he pensado, te digo, desde fuera, como que pues no necesitan hacerlo de tantos meses. O sea, por favor, es evidente quién canta y quién no, ¿no? Ajá, exacto. Y casi que te puedes dar cuenta quién canta mejor que todos. El primer día. Entonces, ¿para qué hacer? Pues obviamente, ¿qué ganarían? Claro, va, pues un chingo de dinero. Claro. Exactamente. Exacto. ¿Y ahí cómo le fue? Entonces, pues mal, pues, digamos, no... No llegó a la final, salió en el concierto número 5. A ella la sacaron básicamente que porque estaba muy flaquita y que no comía y que les empezó a dar pendiente. O sea, ahorita pues ya no va, pero siempre hemos sido así como de complexión delgada y todo. Sí. Y pues estaba chiquita, tenía 10 años ella, no inventas. Claro. Pero bueno, ella fue como su excusa. Y pero pues también dices, se quedó gente que no canta. En realidad, pues lo mismo. Pero bueno, un concurso al fin y al cabo. Después surge La Voz Kids, que igual de la academia fue primera generación ella y de La Voz Kids también. De La Voz nos buscó el mero mero. Uh-huh. Y me dijo, oye, fíjate que vamos a hacer el proyecto de La Voz Kids y nos gustaría que tu hija entrara. Yo así como no habíamos tenido una experiencia tan bonita con el primero, por ese tipo de situaciones, pues de que ya está todo arreglado, dije, pues, ¿sabes qué? Déjame ver, lo voy a platicar con ella y con mi familia, pues para ver qué deciden, sobre todo mi hija, para ver si quiere. Digo, porque así como impuesto, pues no. Entonces, platiqué con ellos y al principio me decía mi hija, ay, es que no estoy segura, o sea, sí está padre la experiencia, pero pues ya sabemos cómo son. Pero como nos había buscado el señor, dijimos, bueno, pues va, igual por algo. Uh-huh. Entonces, ya decidió que sí, se fue a México y entró al ruedo, su primer canción, los prepararon. ¿Ahí sí la pudiste acompañar o también desde la larga distancia? Me dieron chance en el trabajo. Maldita godinés. Sí, no manches. Pues no, se fue mi mamá con ella y
Y, ay, es de Julián. Haz de cuenta que cuando les tocó hacer su presentación era como las batallas. Entonces era mi hija y otras 2 chicas. Una canción de Laura Pausini. Pues que la verdad Laura Pausini nada que ver con Julián, el estilo y así, ¿no? Entonces mi hija en su audición a ciegas se voltearon todos y ella acabó decidiendo irse con Emanuel y Mijares. Por el estilo de música de ellos y lo que a ella le gustaba. Uh-huh. El otro era Maluma y la otra era Rosario. Pero ella decidió con Emanuel y Mijares. Pues sí, fue la mejor elección. Entonces, el día de las batallas, le ponen a Emanuel y Mijares a Julián para que sea como alguien que complemente el equipo de jueces y que decidan qué onda. Ajá. Pues Julián nada que ver con ese tipo de canción, de voz, de nada. Entonces, una de las 3 chicas cantaba como más onda, así tipo Jenny Rivera, sí, cosas así. O sea, era más su estilo. Claro que Te la pensaste mucho para encontrar el adjetivo, ¿eh? Sí, no sé por qué te dio dije. tanta pena. Bueno, sí. Es que como todavía de repente hay comunicación, le digo, bueno. Pero pues sí, ese tipo de música, pues, regional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro que empiezan las canciones. Mucha gente dijo, la mejor voz, tipo onda Laura Pausini, entonadita, el rollo así. Pues sí, mi hija, pero la otra chica tenía la onda regional, o sea, más potente, como más power, claro. Más así. Y Julián de inmediato dijo, no, pues ella. Claro. Entonces, pues así canta él, además, ¿no? Ajá, exacto. Como la banda del Indio Necio, ¿no? Bien feo, pero bien recio. Exactamente. Perdón, entonces, no, Julián, te admiro, máximo respeto. Yo no, ay, sí. Muy bien. Y no, pues así, o sea, ya en la primera batalla salió ella y pero ya les habían dicho, en esta ocasión, queremos que haga show la hija de Omar Chaparro, queremos que acomodaron ellos, ya sabemos quién va a ser el ganador final, o sea, ya lo habíamos visto en un papel, ahora va a ganar tal y tal y tales salen y, o sea, ya sabíamos cómo iba a estar el rollo. Entonces, bueno, sale y ya, gracias, otra vez se vio ella en la tele y, o sea, volvió a ser como vigente después de lo de la academia y vámonos, y ya, se acabó. Pero ese tipo de concursos creo que te ayudan más que nada, más que ganarlo y que el premio porque al final también creo que los premios ni siquiera se los dan como los ofrecen. No. Y yo siempre he dicho, además, todos los que han ganado, ¿dónde están? Ajá, exactamente. Algunos que ni siquiera han ganado, como Yolette o varios así, pues igual andan haciendo cositas, pero pues ahí están, ¿no? Y los que han ganado igual y ni se ven. Exacto. Entonces, ese tipo de plataformas te sirven quizás para lo que sucedió con ella después en la serie de Luis Miguel. Uh-huh. Que estaban buscando a quien hiciera a Lucerito y el chico de que hace los castings estuvo viendo los programas de la academia y vio la voz y fue donde vio a mi hija. Entonces dijo, ay, ella me da más o menos como el perfil. Ajá. Y de ahí la localizaron a ella por redes. Okay. Que fue cuando le hablaron para ver si quería pues irse directamente a hacerlo a Lucerito. No hizo casting, o sea, ella... El casting también es como un protocolo, porque también ellos ya escogen a la gente que va, pero hacen como el casting para darle oportunidad a la gente. A veces pudiera ser que surgiera alguien, pero en realidad ya tienen ellos a su gente. Ajá. Y fue como pasó con mi hija. A mi hija le hablaron y le dijeron, oye, te queremos para Lucerito, somos tal, ¿te interesa? Pues sí. Se fue directo a México mientras ellos hacían sus castings, pero ella ya tenía el papel y bueno, ya fue igual. Luego te la voy a mandar para que te platique claro, ella su experiencia. Su versión que pues fue de cerca, fue un poquito de lado. Fue muy hermético, supongo, todo ese rollo, porque yo me acuerdo de verlo, porque todos veíamos esa serie y quien me diga que no la vio está mintiendo, todos la estábamos viendo en tiempo real. Pues, oye, Luis Miguel, ¿qué onda? Miguel, ahí nos tenía en domingo, todo el mundo, yo me acuerdo de escuchar a los vecinos al mismo tiempo, regresamos a los 80s a ver el mismo programa, lo podías ver a cualquier momento, pero como se estrenaba el domingo, lo querías claro, ya va a empezar. Entonces, prácticamente en tiempo real lo vi y yo sí que no supe nada antes, ¿eh? Y de repente fue como, oye, yo conozco a esa niña. Qué alucinante experiencia. Que ahí también fue todo un rollo porque haz de cuenta que todo el proceso
increíble se portaron con nosotros. Fuimos ahí sí me fui con ella. Ahí sí nos fuimos a Acapulco y a Ciudad de México. Ahí dije, Comper, pero tengo que ir con ella. Acapulco fue un rollo porque en la historia real ahí fue donde grabaron Lucerito y Luis Miguel, ¿no? Sí, exactamente. Fiebre de amor fue. Fiebre de amor. Ajá, en el Princess, en el mismo hotel, en el puente y todo ese rollo. Recrearon eso. Ahí recrearon. Y hace cuenta que todo estuvo muy padre, los ensayos, la convivencia, conocer gente, todo estuvo súper padre. Cuando le hicieron a ella su prueba de peinado y vestuarios, todo súper bien. Pero llega el momento en el que graban y a ella no le hacen como ningún favor, al contrario. Buscan como las peores tomas, la peor luz, no le cuidaron como esa parte y sacan el episodio y hacen unas tomas malísimas donde la gente, los haters, se le dejan ir encima de una manera terrible. ¿En redes y eso? En redes, ajá. Horrible, directamente. Pues y gentes que conozco, acá del medio, cantantes, colegas, mujeres, a una en especial que conozco de toda la vida, escucharlas hablar mal así de mi hija y de burlarse y cuando eran conocidas, o sea, de repente te das cuenta de con qué gente convives y que tú crees que es gente chida, buena onda y que al final, pues cómo se atreven, si es conocida tuya, aunque haya sido tomas malísimas o no haya salido como pretendían que saliera, hablar mal de la hija de una colega conocida que en algún tiempo fue amistad. Oye, la voy a volver a ver porque yo no percibí eso, ¿eh? Sí, mucha gente pues lo vio como normal, pero los haters están ahorita terrible. Sí. Entonces, se la acabaron. Y ella pues chiquita, pues tenía que 14 años. Entonces, el ella empezar a escuchar y a leer todo ese tipo de cosas, sí le empezó a generar obviamente así como, o sea, llegó a llorar porque sí le ocasionaron cosas feas, porque eran muy fuertes las críticas que le aventaban. Sí, es que no se miden de repente la gente. No se miden, ajá. Y bueno, empezamos a platicar con ella, hacerla entender, ve quién dice las cosas, o sea, exacto. Te metías a los perfiles de la gente y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo te atreves? O, por ejemplo, esta conocida, oye, bueno, si vamos a hablar así, pues chécate a tu hijo, o cosas así, ¿no? Claro. Pero, no sé, gente, pues, envidiosa, cizañosa, que les cae mal como que a otra gente le puede estar yendo bien. Pero fuera de esa situación, que fue nada más como una parte de fotografía, de video, todo el entorno estuvo increíble, conoció a muchos artistas, le pagaron súper bien, o sea, sí fue una experiencia súper padre todo lo demás. Sí, pues quedarse con lo chido, ¿no? Sí, exacto. Tú, tema de las tomas y eso, ¿tú crees que haya sido un error o haya sido voluntario? ¿Cuál es tu hipótesis? No sé, fíjate que sí llegamos a pensar que fue como voluntario, porque todas las tomas que nosotros llegamos a ver, acá atrás, cuando estaban haciendo la grabación, decías, no manches, está increíble, se parece muchísimo ahí, está padrísima esa toma, ve los dos. Y al final sacaron una toma que nada que ver. Nada que ver. Sí, malísima. Entonces, también llegamos a pensar, es que todo es mercadotecnia, pudo haber estado planeado para que diera exactamente de qué hablar. Es que también como que hay, pues el lenguaje cinematográfico también dice, no es que estén hablando mal de este personaje, en este caso Lucerito, pero al ponerla de cierta forma te da una, no sé, ahí quien tenía que brillar obviamente era Lucerito, sí, por supuesto. Lucerito, una niña obviamente súper bonita y todo. Y te digo que había tomas de mi hija que decías, no, o sea, hay fotos y hay tomas que dices, qué bueno, o sea, sí se parece. Obviamente no estaban buscando como a la doble o al doble de Luis Miguel, porque también... No, se quedaron lejos. Sí, claro. Ni siquiera al Diego Boneta. No, para nada. Pero es lo que dicen, o sea, no están buscando, ni al doble, ni al imitador, ni mucho menos. Era como nomás para personificar, pero
aguas, o sea, sí a mi hija le fue de la fregada pero con eso. también puede ser como siempre, Luis Miguel se ha quejado mucho de esta parte de hacer películas, que nunca, no se siente orgulloso y no le gustó, entonces a lo mejor era como ponerlo todo, que todo estaba mal, entonces, ¿no? Sí. Él era el único que se veía bien, todo se veía exacto. mal. Exactamente. Tal vez un poco eso, ¿no? Puede ser. Pero pues qué chido, o sea, digo, finalmente les tocó una gran experiencia y una fama así, pum, de un momento a otro, ¿no? Sí. Se viralizó. Sí, o sea, como le decíamos, es que la verdad ya quisiera muchísimas haber logrado ser ella, aunque te hayan caído la bola de haters, aunque las tomas no hayan sido las mejores, tú tuviste la oportunidad, tú eres Lucerito en la serie de Luis Miguel, tu voz quedó grabada en el disco de la serie de Luis Miguel con Isan Yunas, o sea, pues estuvo padrísimo lo que hizo, a final de cuentas es con lo que se queda y lo demás ya después como que lo maquinó y dijo, ya, se rió, pues, chido. Oye, sí, pero qué diferencia de generación, porque a ti sí que no te tocó nada así. Digo, no nos tocó nada así de niños, de tener una respuesta instantánea, que no estoy seguro qué tan bueno sea eso. No me acuerdo con quién lo platicaba, creo que con Daniel Kitroser, que no está bien, pues, también. O sea, no estamos como preparados para eso. Ahora que se habla tanto de números tengo 15,000 seguidores. ¿Sabes cómo se ven 15,000 personas? O sea, o tienen 165,000 seguidores o 1,000,000 de seguidores. Ajá. Güey, no hay un foro donde quepa tanta gente. Exactamente. A veces no lo dimensionamos y todo el mundo tiene una voz. Entonces ahí suena, se bate. Y eso para nada nos tocó, porque tú escuchabas, digo, te tocaba el autógrafo a tu papá y la foto y eso, pero era más en corto, eran 5 personas, 3, no sé. Exactamente. Sí, no dimensionas exactamente como, por ejemplo, mi hija que tiene 16 punto y tanto de seguidores. Y o sea, ellos en su generación lo ves y así como que, ay, pues son muchos, pero quiero más. Entonces, igual no se les hace como tanto, pero no, o sea, tienes 1,000 seguidores, o sea, muchísimos seguidores, pero antes, como dices, o sea, igual 3 seguidores valían mucho más, que sabrá Dios esos quiénes sean o de dónde o qué, pero ya, o sea, el tener la comunicación o el encuentro que tenías antes, que en las ruedas, vamos a una rueda de prensa para que conozcas a tus fans y a mí me tocó ir que de repente a una de Caifanes y ibas y veías al artista en corto y éramos poquitos y, o sea, me hacía como más humano, pues más padre. ¿Cómo ves eso? Yo te quiero preguntar así a título personal. Porque a mí de repente no me encanta el hecho de conocer tanto al artista. Tanto me refiero a que cuando están desayunando y todo, como que se caen un poquito, ¿no? Sí, yo creo que siempre tiene que haber como una privacidad y un... misterio. Ajá, ¿qué será? O sí, ya abrirte de plano, como eso de la casa de los famosos. O sea, sí, que no es algo nuevo además, pues sí es un fenómeno que vale la pena de repente... No sé cómo reflexionarlo, porque cómo es posible que a estas alturas y que famosos de dónde, yo que vi Sergio Mayer, ¿qué es eso, cabrón? Sí, no. Pues eso digo, ya son cuestiones de la televisora que buscan pan y circo, ¿no? Pero qué bárbaros le pegaron de nuevo, le dieron la vuelta y está la gente pagando para ver la casa de los famosos. Terrible. Porque eso sucedía con Big Brother hace 20 y tantos años, yo creo. Pero como ven que realmente eso es lo que les funciona, pues es de ahora por donde se quieren meter. Ya ves que creo que ahorita viene algo con Palazuelos. He empezado a ver anuncios como que acabándose esto va a entrar a alguna situación similar. Entonces, pues es lo que les vende, es lo que les deja, pues es lo que hay. Pero sí se me hace bien triste que ya no haya un Siempre en Domingo o un programa chido donde presenten artistas de neta, que vayan y toquen en vivo y que canten en vivo y que sea padre como antes. Y que además ellos tienen la infraestructura para hacerlo. Todavía. Sí. O sea, todavía no hay un streamer que pueda hacer eso todavía. Ajá. A lo mejor los próximos 3 años sí. Probable. Pero ahorita Televisa todavía debería aprovechar eso, yo pienso. Y tiene el poder y lo puede hacer y no lo hace. O sea, no entiendo, no me explico esa parte. Pero... Oye, cuéntame cómo eres en el lado de artístico. ¿Compones canciones? ¿Estás constantemente haciendo o has compuesto? No, a mí no se me da. He intentado, conté que tu mamá es compositora. Mi mamá es compositora. Entonces, a mí no se me da la parte de la composición, pero como mi mamá compone... sí, de repente ella me dice, oye, tengo una canción para ti o para Cory o tengo esto, ayúdame a darle como forma, a ver qué pasa. Entonces,
Pues sí, digo, siempre estamos haciendo algo. Mi mamá me manda sus ideas, empiezo yo a decir, me gustaría esto aquí, así, o la voz acá, con unas segunditas acá, y ahí nos vamos con Richo, y Richo es donde empieza ya su parte creativa, que él hace todos los arreglos, graba la música, y empezamos a darle como vida y forma a las canciones de mi mamá, o a las del mismo Richo, porque también él compone muy chido, y es donde, pues siempre estamos haciendo algo. O sea, pero ¿cómo es así, digamos, como tu día a día? Siempre estás involucrada en cosas, pero no sé, me da la impresión de que un poquito como que medio, tal vez no tan articulado. Quiero decir así. Híjole. Como que no. O sea, no vas a algo, no estás haciendo un disco o estás haciendo una cosa así. Ahorita no como tal, o sea, un disco y eso no, cuestiones originales, no, pero trato de dividirme mi tiempo porque ahorita está bien complicado dividirte entre hijas, oficina y la cuestión musical, que obviamente pues a mí es lo que me gusta, ¿no? La cuestión musical. Lo otro lo hago meramente por necesidad, porque pues todo el mundo necesita dinero. ¿Y tienes mucho tiempo trabajando en otra cosa que no es la música? Sí, tengo 10 años trabajando en una oficina. ¿Tiene que ver con lo que estudiaste o tu otro oficio? No, nada que ver. No, yo estudié diseño gráfico y a esta empresa entré básicamente por eso, porque necesitaba trabajar por mis hijas. Y pues llevo 10 años trabajando ahí por lana, obviamente, pero sin descuidar la cuestión musical, porque realmente eso es lo que me mantiene viva, yo creo, además de mis hijas. ¿Y qué tanto te ha pesado eso? Porque los horarios luego de músico... Terrible. Sí. O sea, hablando honestamente, he perdido 10 años de mi vida metida en una oficina, porque la mayor parte de mi tiempo estoy en la oficina. Entonces, llego tarde a mi casa, apenas me da tiempo para hacer las comidas del día siguiente, para irme al gimnasio, para ver algunas cosas de mis hijas. Pero acabamos ahorita de hacer un proyecto, no es original, pero es un proyecto muy padre que estamos haciendo en conjunto con mi hija, mi hermano Richo, Richie Arreola, y Chris Ross, es también un baterista muy, muy bueno, que todos vamos como enfocados a lo mismo, y es básicamente trabajo, o sea, para trabajar, para sacar lana. Es una wedding band y pues nada, entonces estamos en eso. Está padrísimo además. Gracias. Todo el mundo de seguirlo es Muset, ¿verdad? Muset, ajá. Entonces, bueno, estamos ahorita en ese proyecto y está padre porque nos juntamos a ensayar, estamos grabando algunas de las rolitas que tenemos en el proyecto, haciendo videos y todo, pues para empezar a moverle por ahí, porque sí, se me hace bien triste dejar de hacer lo que te gusta, ¿no? Claro. Entonces... Además no puedes, ¿no? No, no, definitivamente. Ya sea con mi hija, si ella está haciendo cosas de la música, estoy involucrada, o a los proyectos que me invitan a grabar coros o a, no sé, todo tipo de cosas que tengan que ver con la música, yo ahí estoy puestísima. Pero sí quisimos hacer esta parte porque dijimos, bueno, tenemos ya tantos años trabajando en esto, pues tenemos experiencia, Hay que como capitalizarlo, ¿no? Ajá, o sea, hay que hacer algo pues que nos deje como trabajo, o sea, como tal, todo lo que le has invertido durante toda la vida, pues ya hay que materializarlo. No, además yo le auguro muchísimo éxito. Muchas porque gracias. Se notan ahí todos los... No sé, suman como 150 años de experiencia ahí. Algo así. Sí, y entonces, pues las tablas siempre pesan. Sí, entonces dijimos, vamos a hacerlo y es en lo que estamos ahorita. Estamos haciendo el proyecto llamado Muset y esperemos que nos vaya bien. ¿Hay algo así en tu carrera, volteando al pasado, que es una carrera muy, muy, muy amplia? O sea, ¿cuántos años de carrera llevas? Sí, yo creo que más que Luis Miguel. O por ahí. Más o menos, por ahí. Sí, es que empezaste muy joven. Ajá, o sea, ya formal a los 16. ¿Hay algo que, volteando hacia el pasado, digas, debí haber hecho esto, no debí haber hecho esto, del lado profesional? Pues... O me quedé con ganas de esto y se me fue esta oportunidad, no lo vi. Yo creo que no. Fíjate que he hecho lo que he querido. Realmente. Hubo una parte que no te mencioné, que me gustó, ha sido una parte de mi vida que me gustó muchísimo, que fue ser corista de Los Contras. Ah, órale. Me tocó hacer coros con ellos y Aldo fue Muñoz. Con Aldo Muñoz, con Ernesto, con Paulo, con Abraham en el bajo. Ajá. Y Alex Argentín en el teclado. Esa época de Los Contras
para mí, obviamente, porque fue la que a mí me tocó, fue la mejor. O sea, amo sus canciones, me encantan las canciones que a mí me tocó corear con ellos, las experiencias de los shows, que hasta Puerto Vallarta me tocó ir a cantar con ellos, aquí, Ahora los viste que sacaron o van a sacar su disco. Sí, estamos en contacto todavía y pues está padrísimo que sigan, aparte que traen su proyecto alterno a Los Contras, Aldo y Ernesto. Ajá. Pero esa parte de mi vida es una que siempre voy a tener en mí así con muchísimo cariño. Escucho las canciones de ese entonces y o sea, por ejemplo, ahorita sacaron El Calvario, que fue una de las que me tocó corear, y me voy, o sea, lo escucho y haz de cuenta que estoy reviviendo otra vez aquella época. No, muy padre. Aparte, todos ellos son increíbles personas, músicos, bueno, puro talento. Hay muchas bandas y muchos proyectos que cuando los oyes, así, hoy, dices, ¿por qué esto no funcionó? Híjole, y esto otro sí. Sí, exacto. Tenían todo. Exacto, todo, absolutamente. En Guadalajara se dio mucho eso. Sí, muchísimo. La verdad es que no sé, no entiendo esa parte, no sé si es suerte, si es el momento indicado, o sea, porque ellos definitivamente son una super banda que lo tenían absolutamente todo, o sea, talento desbordado y... Imagen, canciones, todo. Ajá, y no pasó como debió de haber sucedido. Por ejemplo, Aldo Muñoz para mí es un excelente guitarrista y y era para que estuviera, no sé. Pero bueno, sí. Por algo pasan las cosas. Ya sabes que creo, Cori, que sí tienes la respuesta así muy dentro de ti, pero tal vez no la quieres decir, no las sí, claro, como que no la quieres ver, porque te voy a explicar, porque te lo voy a argumentar. De venir de una familia de la que vienes, seguramente has visto ciertos como comunes denominadores de por qué funciona algo. ¿Cuál fue, por ejemplo, el éxito de tu papá? ¿Cuál fue la clave para el éxito de tu papá? ¿Crees que sí tiene que ver mucho suerte? Pues tiene que ver suerte. Fíjate, una de las cosas que pasó con mi papá es que sí le pedían que se tenía que ir a Ciudad de México y él nunca se quiso ir. O sea, el estar aquí en Guadalajara ya era como una limitante para hacer esa situación. Entonces, como él no se fue a México, esa fue como la primera parte de que no lo dejó ya crecer más allá. Y la grilla, o sea, sí en Televisa con Raúl Velasco y esto, o sea, pasaron muchas cosas que por ciertas cosas te cierran las puertas. Por lo que menos te imaginas, te cierran las puertas y te vetan y pues ya no me gustas y ya valiste gorro porque yo tengo el poder y te fregaste. Pero por cosas que dices, no puede ser. O sea, ¿eso qué? Entonces, no sé, hay como muchos factores, pero uno de los más grandes para mi papá, en ese caso, creo que fue el no haberse querido ir a vivir a Ciudad de México, sí, porque allá es donde está. Y entonces pesaba mucho eso, ¿no? Como que ahora es más posible hacerlo desde casi donde estés. Exacto. Antes, pues sí, era diferente, y su familia, su esposa, sus hijos, las escuelas, o sea, no era como fácil, vámonos todos, y él pues solo no se quiso ir, no sé, pero eso creo que fue una de las limitantes en su carrera. Ajá. O sea, siempre hay ahí una incógnita, o sea, sí es como estar en el momento y en el lugar, la suerte. Richie me lo decía también, incluso con todo y su éxito, dice, sí es un factor por lo menos desconocido. Que obviamente sí es tener como buenas relaciones públicas y tal, entenderle el negocio, tragarte un montón de cosas que probablemente a muchos de una dicen, no, es indigno para mí, listo. Exacto. Y hay muchos que sí se lo han tragado y llegan a estar donde están. Y sí, fíjate, yo tuve una experiencia, por ejemplo, con Timbiriche. Ajá. Timbiriche tuvo una época en la que iba a entrar, creo que fue Patti Tanús. Fue cuando estaba el rollo de que se salió Thalía, estaba Vivi Gaitán. Entonces estaban buscando a alguien más. Vienen a Guadalajara y a mi papá le comentaron pues que iban a venir y que estaban buscando a alguien. Yo no iba como tal a hacer una audición para Timbiriche, pero sí dijeron, vayan, llévala y pues si se da, platican del tema para entrar a Timbiriche. Entonces llegamos a la rueda de prensa y ya las conocí, todo el rollo, bueno, los conocí a Timbiriche y las fotos y pues esa parte es súper padre, ¿no? Pues estás viendo como a tu ídolo. Entonces, pues estaba chido. Pero de repente, me dice alguien de su personal, oye, ven tú, pásale para acá. Entonces, esto eran las Ondas de la Alegría por Avenida México.
En ese lugar había como en la parte de dentro unas escaleras así de caracol. Sí. Que después fue Televisa Radio. Ajá, sí. Y bueno, me habla el señor, y yo, pues voy. Pues gente de los que estaban en la producción buscando a la siguiente integrante. Y me pasan ahí, me sube a las escaleras y de repente el tipo se me deja ir, como que me quería besar, abrazar, y yo, o sea, me asusté, pues yo tenía 16 por ahí, más o menos. Y a mí obviamente me asustó y le dije, ¿qué te pasa? Y el tipo, oye, espera, no sé qué. Y no, pues yo me bajé y me fui, me salí acá toda histérica y se me cayó, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, todo mi acá que tenía de mis ídolos, dije, uy, pues quién sabe por qué tendrán que pasar los nuevos que entran. O tienes que ser parte de ese jueguito como para... O sea, me aflojas y entras. Claro. Entonces, híjole. Oye, pero qué brutal, porque fue así, parece un sueño. Es como... Sí. Hasta como un chiste, ¿no? De subiendo las escaleras directamente. Sí, ajá, o sea, así de no te lo platicaron. No, para nada, ajá. Entonces, debut y despedida. Obviamente sí, ya ni totalmente. Yo me fui, ni siquiera le dije a mi papá, vamos. De hecho, a mi papá ni le platiqué. O sea, yo me sentía... me daba vergüenza. Entonces, ni siquiera le platiqué lo que había pasado. ¿En algún momento le platicaste? ¿Muchos años después o qué? No, yo creo que ahorita que vea esta... Uy, se va a encabronar. Sí, ajá. ¿Quién era? Ajá, sí. y yo creo que ni se va a acordar. O sea, yo no sabía ni quién era ese tipo ni nada, pero era uno del staff de ahí, de Timbiriche, de los encargados. Y sí, obviamente, tengo amigos que llegaron a trabajar en Televisa, actores o así, que me dicen, o sea, yo entré... Pero ya estando en tal programa, me empezaron a surgir cosas con Luis de Llano o con ciertos personajes de que o te acostabas con ellos o te vetaban y te ibas de el carnal de las estrellas. Ajá, exactamente. Y amigos que se dejaron de trabajar y se acabó su carrera totalmente porque no quisieron... pues darle entrada a ese rollo. Entonces sí está muy cañón. De repente piensas, a ver, voy a estar ahí de neta por su talento o por qué anda ahí dándolas. Exactamente. Entonces, qué brutal, ¿no? Qué horror. Ajá. Pero ¿crees que todavía prevalezca eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Digo, sí existe gente talentosa o que viene de estudios, como Natalia Lafourcade, por ejemplo, pues que igual y no pasan por ese tipo de cosas. Pero pues no sé, también de repente ves proyectos que dices, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo están ahí? A lo mejor... Sí, claro. O sea, por lo menos, digo, sin apasionamientos, siendo objetivos, ves, no... Por talento no es. No, exactamente. O sea, sin duda, entonces hay algo pero más, sí, ¿no? sí es sabido que todavía existe ese tipo de... Siempre se escuchan esas historias y estas como leyendas urbanas, pero es muy grueso darte cuenta de que sí, efectivamente pasó. Y como esta, imagínate. Sí, ¿cuántas? Que hablábamos de Sergio Andrade y exacto. eso. ¿Y cuánta gente dice, me vale gorro, yo quiero estar ahí? Claro. No, pues no. Claro, exactamente. no matter what, o sea, ellos lo van a hacer definitivamente. Yo estoy ahí sí o sí, pase lo que tenga que pasar. No, pues no, qué feo. Entonces, nosotros vamos como más tranquilito. Igual hay gente con mucho talento que por unas o por otras no pudo llegar, pero bueno, qué chido que tienes tu talento y que has hecho lo que mucho o poco que has hecho, pero dignamente y por talento y chido y ya. Oye, para ti sí, es así como que una meta muy grande y siempre obviamente vas a apoyar a tu hija. ¿Tu segunda hija también es cantante? Ella canta, tiene muy buen oído, es buenísima para hacer voces también, canta muy bonito, pero ella más que cantar le gusta los instrumentos. Ella ahorita está con la guitarra. Órale. Sacó el toque de su tío Richo. Qué chido. Sí tiene un sonidito así que dices, wow. Entonces está muy metida en la guitarra. Ella más bien va, yo creo que para la cuestión de pues súper chido, ¿no? Sí, padrísimo, porque es muy buena y es muy constante y es muy, muy padre. Sí, muy padre. Pues que a mí me tocó un poco lo contrario, fíjate, porque mis hijos tienen mucha facilidad, son súper entonados y hay varias anécdotas que algún día contaré que no, yo hasta creo que puede estar cerca de oído absoluto mi hijo más grande. Órale, wow. Pero él no lo sabe y como que hasta se ríe cuando yo me impresiono tanto. Ay, qué chido. Pero me mandan mucho a la chingada con todo, o sea, clases de guitarra, es como no. Ellos están con el fútbol, quieren ser futbolistas, pero en serio, están todo el tiempo jugando y eso, y no pueden ser más diferentes a mí, porque yo jamás jugué, ni me importa, ni me interesa, no le voy a nadie, claro.
O sea, y es como un poco en algún momento, incluso en terapia, fue como de déjalo ir. En el momento en el que más lo quieras, menos lo van a agarrar, ¿no? Ajá. Entonces, digo, yo te envidio un montón porque pues las viste el desarrollar el talento y hoy en día pues a eso se dedican pero que mis hijos fíjate no. que, por ejemplo, Pau, mi hija más chiquita, o sea, siempre le ha gustado pues la cantada. Bueno, canta muy bien y todo, pero también ella va más enfocada a los deportes. Desde chiquita, gimnasia olímpica, ballet, la tuve mucho tiempo en patinaje artístico sobre hielo y era buenísima. Nos fuimos a competencia, siempre me quedó en primer lugar. Entonces, qué chido. Siempre, le apoyé obviamente esa parte del deporte. Aunque de repente, bueno, se nos salió de control con la pandemia, se cerró y luego se pusieron los precios inalcanzables así y ya no le puedo seguir ahí. Pero en ese inter de la pandemia fue cuando ella, estando encerrada en la casa, dijo, pues a ver, me voy a poner primero con el pianito, el tecladito. Le regalaron mi papá y mi hermano su piano, su teclado, y se puso primero con el teclado, pero después guitarra, y te dije, bueno, ella solita, digo, yo no le tuve que decir nada. Yo le insistía con la cantada, pero ella no. Yo, cantar no, a mí me gusta otra cosa. Y de repente, pues ya, le trae la guitarra muchísimo. Y está padre porque... No, pues está padrísimo, claro. Sí. Y desarrollar ahí el talento. ¿Cómo eres muy de planear tu vida? ¿Eres así muy... ¿Para nada? Para nada. y así ya llevas 10 años en esa chamba y tantos años de carrera artística. Sí, exacto. Bueno, yo te preguntaría, ¿cómo te ves en 5 años? Yo me veo siempre plena en la música. O sea, haciendo business, ya sea... con mi proyecto, yo le auguro mucho a Muset. Uh-huh. Yo por mí cerrar mi vida con Muset estaría padrísimo, pero siempre en la cantada, o sea, apoyando a mis hijas obviamente en lo que quieran hacer y en la música. O sea, básicamente primero la música y pues no sé, digo, cuestión económica, si se puede seguir trabajando ahí, pues le seguimos un rato, y si no, yo le apuesto siempre a la música. Pues afortunadamente la música también tiene muchos aristas y tiene como pues eso, o sea, puedes estar trabajando en distintas áreas. Exactamente. No necesariamente también, dando la cara. Claro. Y ahorita, como está de complicada la situación, también hemos pensado, bueno, ponemos algún lugarcito, un barecito, una cueva como la que existió hace muchos años de Freddy Marcos o algo así, ajá, donde podamos estar nosotros, o sea, que sea de nosotros y podamos estar trabajando y estar invitando gente y estar generando y cosas. Qué chido está eso. Pero que tenga que ver, Está bien padre. Pues sí. Suena muy bien. También andamos ahí planeando cosas. No, y además hace mucho sentido porque es una familia con tan reconocida en Guadalajara, tan parte de la cultura tapatía, ¿no? Yo creo. Digo, a mí me tocaba desde niño, adolescente y ya más grande estar viendo el nombre de Manuel Ascanio en todos lados, todo el tiempo. Digo, ¿te acuerdas de la época de la Peña Cuicacali? Que seguramente ahí te tocó mucho. Sí, también. Él se presentaba ahí 2, 3 veces al mes, ¿no? Sí, también me tocó ir a cantar ahí con él, y aparte con proyectos, o con su pianista José Luis Muñoz, que es excelente músico también, en La Peña, en un montón de lugares. Ajá. Yo creo que he tocado también casi en todos los lugares que han existido. Oye, ya sé, ¿no te pasa? Digo, es brutal que me pasa. Ahí estaba no sé qué bar, cuando vas pasando por un lado y ahí tocábamos. Y ahí era un salón de eventos, y ahí era, ya, pues o sea, te vas de aquí al centro. El Wall Street, todos, el Jimmy's, O sea, por donde pases había algo y ahí tocaste. Sí, exacto. Está cañón, ahí se da uno cuenta de la edad. Eso, ya hay mucho camino recorrido. Oye, Cori, seguro nos faltó un montón de decir, y ya que veamos el episodio vamos a decir, me falta esta parte. Esto de Timbiriche casi no me lo cuentas, ya fíjate. Sé. Entonces seguro ahí, y si no, está abiertísimo para hacer la parte 2. Claro y si no, ahí en comentarios ahí le agregamos cosas. Claro, te agradezco un montón de tu tiempo. Gracias ahorita les contamos que vamos a grabar ahorita una cosa, y yo tengo el privilegio además de que en mi estudio venga unas voces de las voces más grandes de Guadalajara. Ay, no, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Te admiro mucho también. Hace gracias. Muchísimo tiempo que nos conocemos y que hemos andado ahí. Y de verdad, gracias por la plática. Estuvo padrísima. Recordando cosas que la verdad ya ni por aquí. Pero chido. Muy padre. Muchas gracias, Jero. No, hombre, gracias a ti, Cori. Nos vemos la próxima. Chao.